Hola, en este vídeo os voy a contar la segunda parte de la vuelta a la Tierra, de la primera vuelta a la Tierra, que la llevaron a cabo españoles. Entonces, en 1494, por el Tratado de Tordesillas, España y Portugal habían llegado al acuerdo de que los españoles iban a navegar hacia el oeste y los portugueses hacia el este. Habían llegado ya al Cabo de Buena Esperanza, entonces ellos seguían por aquí, habían llegado a la India, podían llegar a las especias. En cambio los españoles tenían que dar la vuelta si querían encontrarlas, siempre navegando hacia el oeste, que es como había hecho Cristóbal Colón. Entonces Magallanes había convencido al rey de España, Carlos I, de que navegando hacia el oeste se podía llegar al este, que era donde estaban las islas de las Especias. Además, según sus cálculos, quedaban dentro de la parte de la demarcación española, no de la portuguesa, aunque luego se comprobó más adelante de que en realidad quedaban en la zona portuguesa. Pero bueno, mientras los españoles seguían intentándolo. Nos habíamos quedado el 6 de marzo de 1521. Acordaos que habían salido de Sanlúcar de Barrameda, habían bordeado por aquí hasta Cabo Verde, un poquito de África, luego habían llegado, cruzado por la zona de Brasil, habían ido bajando por el Río de la Plata, habían cruzado el Pacífico y estaban ya aquí en las Islas Marianas, ya cerca de las Molucas. Arrancamos en las Islas Marianas, que en honor de la reina Mariana de Austria se llama. Hasta 1898 fueron españolas, pero desde entonces son americanas. En la isla de Guam o de los Ladrones andaban. Encontraron muchas más islas, a cual más bonita, como las nativas que las habitaban. Los portugueses, para que los españoles no se acercaran, decían que los indígenas eran gente rara, pero no era verdad. Recibían de mil amores a los que llegaban, y muchos allí se quedaban. El 16 de marzo de 1521 arribaron al archipiélago de San Lázaro, a Cebú, la ciudad reina del sur. El rey Humabón, bajito y rechoncho, y su esposa Humamay les recibieron sonrientes. Eran los primeros europeos que veían, seguramente. Les invitaron a su mesa, les regalaban cochinillos, cabras, fruta fresca. Magallanes entró a cañonazos y se asustaron. Querían cobrar impuestos por atracar los barcos en su puerto, pero Enrique, su esclavo, les dijo que no iban a hacerlo, que nada de eso. El rey de una isla vecina tuvo que intervenir. Intercambiaron regalos, cuentas de vidrio, vasos de cristal dorado. A cambio, enterraron a sus muertos allí. Recorrieron otras más de San Lázaro. Les ofreció un banquete el rajá con platos de porcelana, uno lleno de arroz y otro con carne de cerdo y salsa, pescado asado con jengibre recién cogido y vino. Se trataban como hermanos queridos, pero el Cano se quería ir. Habían ido por las especias, no a conquistar nuevas tierras. Magallanes plantó una gran cruz, los quería cristianizar, pero tampoco les obligaba a rezar. Al rey Humabón le puso Carlos, como al rey de España. La reina, acompañada de 40 damas, también fue bautizada. Le pusieron Juana, como la madre del rey se llamaba. Le regalaron un santo niño Jesús, que aún se venera mucho en Cebú, para cambiarlo por sus ídolos. Al rey le regalaron una silla de terciopelo rojo. Vestido de blanco, Magallanes bautizó a 500 almas, no en una iglesia, pero sí en un lugar decorado con tapices y palmeras. Después de la misa, en su honor, ordenó un baile con las espadas. Humabón pidió ayuda al capitán para someter a Lapu-Lapu, el reyezuelo de la isla de Mactán, con quien se llevaba mal y que someterse no quería al rey de Castilla.
El Cano estaba preocupado, pues sufría la madera de los barcos, pero Magallanes ni caso. Más y más en los asuntos de los isleños se metía, quería que todos fueran súbditos del rey de Cebú y a la vez del de Castilla. Y no estaban dispuestos a eso, claro, sobre todo Lapu-Lapu. Zula, otro jefe de la isla de Mactán, también le solicitó ayuda para que Lapu-Lapu entrase por el aro. Magallanes y 60 hombres armados con celadas y corazas, 3 horas antes del amanecer, llegaron a Mactán, pero aún no dio la orden de atacar. Los nativos tenían lanzas de caña y palos al fuego templados. Esperaron a que fuese de día, así ellos serían muchos más. Cuando salió el sol, 49 hombres bajaron de las barcas, con agua hasta las rodillas, y aquellas gentes habían formado 3 escuadrones, más de 1500 hombres. 2 atacaron por los lados y el otro de frente. Como se encontraba enfermo el Cano, en la batalla no participó, por si acaso. Magallanes dividió en 2 partes a los españoles y empezaron a defenderse como pudieron de las lanzas de caña y de las flechas que les tiraban, algunas de hierro. La mayoría al capitán general iban dirigidas, que mandó incendiar algunas cabañas, pero que cayó indefenso, con una flecha envenenada, en la pierna derecha clavada, que era la parte del cuerpo que llevaba destapada. Por 2 veces le derribaron el casco de la cabeza. De que iban a por él se dio cuenta, pero como buen caballero era, resistía, hasta que le llenaron de heridas y sin poder sacar su espada. Los indígenas le rodearon, tirándole lanzas de hierro y caña hasta que lo mataron. Mientras lo herían, como todo buen capitán, muchas veces se volvió a mirar para comprobar que los demás estaban en las barcas a salvo y huían. El rey Humabón no hizo nada. Magallanes le había ordenado que no se moviera de su barco y se limitara a ver cómo luchaban. La batalla fue en sábado, porque le tenía devoción a ese día. El 26 de abril de 1521 fallecía, quedándose sin las 2 islas que quería y sin haber llegado a la especiería. El rey cristiano de Cebú pidió al de Mactán el cadáver del capitán, pero no se lo dio, sino que de isla en isla lo paseó, como el trofeo de un ganador a los europeos. Se habían quedado sin capitán, a otro debían nombrar. Eligieron a 2, Duarte Barbosa, portugués, pariente de él, y Juan Serrano, español. El intérprete y esclavo Enrique quiso recuperar su libertad, pero Barbosa no se la dio. Por eso le traicionó. En un banquete con el rey murieron 24 envenenados, menos él. Le dijo al rey de Cebú que los nuevos capitanes de todas las islas no le harían rey. El Cano no fue, pues seguía enfermo todavía. Si les daban 2 cañones, perdonaban a Serrano, pero allí lo abandonaron, levaron anclas y en el mar se adentraron. Ya solo quedaban 108 viajeros. No tenían suficientes marineros. Como la nave Concepción estaba ya muy rota, decidieron quemarla. Cogieron lo que necesitaban y lo repartieron entre las otras. La Victoria con Gómez de Espinosa y la Trinidad con Carballo de capitán general. Fueron de una isla a otra hasta llegar a Brunei, donde montados sobre elefantes cubiertos por telas de seda, llevaron a los viajeros hasta el palacio del rey, decorado con piedras preciosas y custodiado por cientos de guardias, hasta que Carballo metió la pata al ordenar disparar a canoas que se acercaban a sus barcas, matando a muchos nativos que solo iban a mirar y cogiendo a otros como esclavos. No era un buen capitán Carballo. La tripulación se encaró con él y decidieron sustituirle por el Cano como capitán general de la expedición. Le vieron tan honrado
que también tesorero le nombraron. El 8 de noviembre de 1521, por fin, a las Molucas llegaron. Olía a especias por todos los lados, con paños, tazas de vidrio, telas, cuchillos, gorros y tijeras las pagaron. Le recibió bien su rey Almanzor, que subió al barco y hasta les besó la mano. También se enteraron de que don Manuel, el afortunado rey de Portugal, una expedición a las Molucas había enviado para apresarlos. Al enterarse Juan Sebastián, le entraron prisas por regresar. El 18 de diciembre zarparon con las bodegas llenas de especias, jengibre, nuez moscada, canela y clavo. No podía seguir la nave Trinidad, estaba llena de grietas. Pasaron la carga a la Victoria y en Tidore la dejaron a reparar. 54 marineros iban en ella, con Gómez de Espinosa, su capitán, que años después, en 1526, logró volver por Panamá, cruzando el Pacífico otra vez. Juan Sebastián debía decidir por dónde ir, si por el Pacífico, que tan tranquilo no era, o por el Índico, por donde los portugueses iban y volvían a la especiería y que los talones les pisarían. Elcano decidió volver por África, bordeando el Cabo de Buena Esperanza o de las Tormentas. Quería demostrar que era redonda la tierra, como nadie antes lo hiciera. 20.000 kilómetros sin tocar la costa. Casi descubren Australia al separarse tanto de ella. Llegaron a las islas de Cabo Verde, portuguesas ya sin víveres y con 22 nuevas bajas. No podían decir de dónde venían porque los apresarían. Les dijeron una mentirijilla, que venían de América y que iban a arreglar una avería. Pero al tener que pagar la comida con especias, los descubrirían. Salieron de aquellas islas con lo opuesto, quedando presos 13 marineros y con 4 barcos portugueses tras ellos. Como eran buenos en su terreno, alcance no les dieron. Se dejaron llevar por la corriente, entraron en el anticiclón de las Azores hasta que pudieron dirigirse al Cabo de San Vicente y desde allí a Sanlúcar, de donde partieran hacía 3 años menos 14 días. 18 hombres llegan. Habían recorrido 14.000 leguas, siguiendo siempre al sol, pero casi no lo cuentan. Famélicos y exhaustos, el barco hacía aguas por todos los lados. Después de 2 días llegaron a Sevilla. El 8 de septiembre de 1522 rezaron a su Virgen Marinera, Santa María de la Victoria, y a la de Santa María la Antigua. Con las especias que habían traído, pudieron financiar la expedición, a pesar de parecer mendigos. Una vez recuperado Elcano, en Valladolid, visitó al rey Carlos, ahora emperador, con los autores de los diarios acompañado, Pigafetta y Alba. Le regalaron también 5 papagayos disecados. Lo primero que hizo fue pedirle un favor, que los 13 marineros presos en Cabo Verde a casa volviesen, y lo consiguió, ya que el rey de Portugal, don Manuel, era su cuñado. Como vio que era honrado, le perdonó el delito de vender su nao, le nombró caballero y un escudo de armas le concedió, con un castillo, ramas de canela, clavos, nuez moscada y con el lema Primus circumdedisti me. Fuiste el primero que me diste la vuelta alrededor de una esfera de la tierra. El secretario real, Maximiliano Transilvano, entrevistó a varios marineros, los más espabilados, entre ellos Elcano, para comprobar si lo que contaban era cierto. Le concedió una renta, además, de 500 ducados de oro anuales, que solo unos 3 años disfrutará, pues en la siguiente expedición a las Molucas, en 1526, junto con 3 de sus hermanos y un cuñado, fallecerá. Como los grandes amantes del mar,
en el Panteón del Pacífico, fue enterrado, envuelto con una sábana, atado a una tabla tras un triste funeral. ¡Viva Juan Sebastián! Os voy a enseñar algunas cosas para que veáis. Fijaos que habían ido por aquí, luego a la vuelta, están aquí las Molucas, deciden volver, pero casi no tocan África, porque sabían que en los puertos de África estaban los portugueses. Hasta que no podían más, tuvieron que parar en las islas de Cabo Verde. Este es un mapa de 1544, donde se representa el recorrido. Este es uno que se llama de Kuzman, que seguramente lo llevaban en el barco, que donde está también el recorrido que hicieron. Esta es una foto del Cabo de Buena Esperanza o de las tormentas. Era muy peligroso cruzarlo, además según venían los vientos. Este es el niño Jesús de Cebú, que le regaló Magallanes a la reina Juana, como la habían llamado, a Umamay. Este es un mural de ese momento. Este es un homenaje a la Cruz de Magallanes, que hay en Cebú, Filipinas. Este es un grabado de la batalla, de cómo pudo ser, cuando Magallanes murió, ahí con todos los nativos. Esta es una estatua que tiene de Lapu-Lapu, también allí, que representa un poco pues, la lucha de los nativos contra los europeos que iban llegando. Este es el intercambio que hacían para pagar las especias, no llevaban monedas. Ellos pagaban con lo que llevaban, con objetos, con tijeras, cascabeles, hasta con la ropa. Dicen que casi llegaron desnudos los españoles. Este es un cuadro que representa el momento, cuando llegaron los 18. Este es otro. Este viaje está muy documentado. En el Archivo de Indias de Sevilla se recogen todos los que fueron, casi 250. Los 18 que volvieron, los 13 de Cabo Verde. Gómez de Espinosa, cuando volvió por Panamá, él volvió por el Pacífico otra vez y por Panamá, luego otra vez llegó a España, pero en 1526 está todo recogido. La mayoría eran españoles, como 3/4, pero había una cuarta parte, un 30%, que eran extranjeros, sobre todo los artilleros eran alemanes. Por ejemplo, aquí viene uno de Aquisgrán, Hans de Aquisgrán. Entre los otros, un artillero, Roldán de Argote. Había carpinteros, despenseros, marineros, grumetes. Estaban los cargos muy bien delimitados, lo que tenía que hacer cada uno dentro del barco. Fijaos que se pasaban muchas horas juntos y no había ninguna mujer, eran todo hombres entonces, ¿no? Estaba prohibido. Aquí tenemos la imagen de la Virgen de Santa María de la Victoria, que es donde fueron nada más llegar en Sevilla. Ahí es donde también, antes de salir, Magallanes se había nacionalizado español, dijéramos, o desnaturalizado portugués. Como el rey Manuel I no le había apoyado para su viaje, él se pasó al rey de España. Él era un buen navegante y sabía mucho de cartografía, seguramente, de navegación. No era cualquiera. Y luego, dentro de la tripulación, cualquiera que sustituía cuando moría uno de ellos, por escorbuto sobre todo, el que le quedaba después era igual o mejor. O sea que por eso también no es raro que consiguieran llegar, porque aunque fallecieron muchos, los que quedaron eran buenos. Ya se habían encargado de eso cuando los contrataron. Este es el libro que publicó Maximiliano Transilvano, con los que fue preguntando. Como estaba casado con una sobrina de Cristóbal de Haro, que había puesto mucho dinero en el viaje, en la expedición, publicó este libro en 1523 en Colonia, en Alemania, de Moluquis, isla. Este ya os lo conté, que tenía yo una, que es la de Pigafetta. Este es Cristóbal de Haro, que era uno de los que lo financió de forma privada. El resto, como las 3/4 partes, lo financió el rey Carlos, que también se endeudó bastante con la expedición, pero la otra parte fue para él, para Cristóbal de Haro.
Cuando llegó Sebastián Elcano, este es el escudo de armas que le concedieron, con las canelas, las nueces moscadas, los clavos, el castillo, el lema. Entonces escribió al rey 2 cartas. En la primera le dice, entre otras cosas: mas saberá su alta majestad lo que más sabemos estimar y tener, es que hemos descubierto y redondeado toda la redondeza del mundo, yendo por el occidente y viniendo por el oriente. O sea, él era consciente de que iba a pasar a la historia, de que iba a ser el primero que iba a dar la vuelta al mundo. Esta es una frase de Magallanes que dice: el mar es peligroso y sus tormentas terribles, pero estos obstáculos nunca han sido razón suficiente para quedarse en tierra. Eso lo decía Fernando de Magallanes. Fijaos, cuando él salió, su mujer incluso estaba embarazada. Se quedaban las mujeres solas y ellos salían ahí con las barcas a dar la vuelta, y tampoco eran unas barcas muy grandes. Tenían, la que volvió la Victoria tenía como 27, no llegaba a 30 metros de eslora, de largo, o sea que eran muy valientes. Hay una frase de Anacarsis, un filósofo escita del siglo VI a.C., que decía: hay 3 clases de seres humanos, los vivos, los muertos y los que navegan por el mar. O sea que ya entonces ya se consideraba que estos hombres estaban hechos de otra pasta. Os había recomendado el libro de Pigafetta, que es muy entretenido, y este también, Magallanes y Elcano, la primera vuelta al mundo. Os vais a pasar un buen rato. Y si tenéis Netflix, ahora hay una película, una serie de 6 capítulos que se llama Sin Límites, que está protagonizada por un español, por un portugués, en el papel de cada uno de ellos, y que también está muy interesante. Bueno, espero que os haya gustado. Hasta otra.